Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este recorrido intensivo. Vamos a meternos de lleno en siglos de pensamiento económico, desde las primeras ideas sobre el dinero hasta los debates más complejos de nuestros días. Esto es, básicamente, el resumen perfecto para atar todos los cabos justo antes de ese examen. Y bueno, todo parte de una pregunta central, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a pensar sobre la economía como lo hacemos hoy? Cada teoría que vamos a ver es una pieza de un rompecabezas enorme que intenta explicar cómo generamos riqueza. Así que, empecemos a armarlo. Aquí tenemos nuestro plan de vuelo. Arrancamos con las primeras chispas de pensamiento económico. De ahí saltamos a la era de David Ricardo. Vemos quiénes le respondieron, presenciamos una auténtica revolución sobre qué es el valor y cerramos con los debates que marcaron el siglo pasado. Nuestro viaje empieza en la España del Imperio. Imaginen esto, de repente empieza a llegar una cantidad masiva de oro y plata desde América, un shock total para la economía. Y fueron unos pensadores de la época, los escolásticos, los primeros en tratar de entender qué estaba pasando. Fueron los pioneros en analizar la inflación. Y ojo acá, porque esta es una distinción clásica de examen. Había dos grupos. Por un lado, los académicos de Salamanca, que eran como los científicos, mirando todo con lupa desde una perspectiva micro. Y por otro lado, los arbitristas, que eran más bien los asesores del rey, pensando en grande, en macro y en el futuro del imperio. Y aquí va un dato clave para desmentir un mito. Estos pensadores no creían que la riqueza era simplemente juntar montañas de oro. Todo lo contrario, se dieron cuenta de algo fundamental. Si aumenta la cantidad de dinero, pero no aumenta la producción de cosas, los precios se disparan. Eran cuantitativistas, no acumuladores. Una lección que, sigue más vigente que nunca. Ahora, damos un buen salto en el tiempo y nos vamos al siglo XIX. Y aquí nos encontramos con un verdadero peso pesado del pensamiento económico, un hombre cuyas ideas iban a definir toda una época, David Ricardo. La idea del estado estacionario de Ricardo puede sonar compleja, pero si seguimos los pasos, es una cadena lógica. Todo empieza bien, los capitalistas reinvierten, la economía crece, hay más gente. Pero más gente necesita más comida y hay que empezar a cultivar en tierras no tan buenas. Eso hace que la comida sea más cara. Al final, los beneficios se exprimen tanto que llegan a cero. Y ¡pum!, el crecimiento se detiene. Para Ricardo era un destino casi inevitable. Y claro, no se puede hablar de Ricardo sin mencionar su idea más famosa, la ventaja comparativa. Miren la tabla. A primera vista, el país B es más eficiente en todo. Parece que no hay nada que hacer. Pero aquí está la genialidad. El país A, aunque es peor en todo, es relativamente menos malo haciendo trigo. Y es en esa pequeña diferencia donde surge la magia. ¿Y el resultado? Miren ese número, 40 horas. Es lo que se ahorra el país A si se especializa y comercia. Esta es la gran conclusión. Incluso si un país es menos productivo en todo, el comercio beneficia a ambas partes. Es una de las ideas más potentes y a veces menos intuitivas de toda la economía. Pero claro, este mundo tan ordenado de Ricardo no convenció a todo el mundo. El siglo XIX también fue un campo de batalla de ideas y al libre mercado le salieron críticos muy potentes, desde la vereda de la revolución y desde la del nacionalismo. Y para muestra esta cita de Karl Marx. Impactante, ¿no? ¿Marx votando a favor del libre cambio? Sí, pero con una estrategia detrás. Él pensaba que el libre comercio llevaría al capitalismo a su extremo, haría sus contradicciones tan obvias que terminaría acelerando la revolución. Una jugada de ajedrez político, más que una defensa económica. En la otra esquina del Rin estaban pensadores como Friedrich List. Mientras los clásicos creían en reglas universales, List decía, un momento, la economía debe adaptarse a cada país. Para él, el libre comercio era un juego de grandes, y las economías más jóvenes, las industrias nacientes, necesitaban protegerse para poder crecer. La verdadera riqueza, argumentaba, no es cuánto intercambias, sino cuánto eres capaz de producir. Y justo cuando parecía que todo era sobreproducción y naciones, a finales del siglo XIX, ¡boom!, la economía da un giro de 180 grados. El foco deja de estar en los costos de producción y se mete de lleno en la mente del consumidor. Es la llamada revolución marginalista. El concepto que lo cambió todo fue la utilidad marginal.
Pensemos en el clásico ejemplo del agua. Un vaso de agua no vale lo mismo si estás en el desierto que si estás al lado de un río. El valor no depende de cuánto costó producir el agua, sino de la satisfacción que te da una unidad más en ese preciso momento. Esta idea, tan simple, demolió la teoría clásica del valor. Este cuadro lo resume a la perfección. Para los clásicos, la economía trataba sobre el sistema, la producción, las clases. Para los marginalistas, se transformó en la ciencia de cómo un individuo elige, cómo asigna recursos que son escasos. El foco se movió del colectivo a la persona. Y dentro de esta revolución, la escuela austríaca llevó el subjetivismo aún más lejos. Para ellos, el mercado no es una foto de un equilibrio perfecto, es un proceso, un descubrimiento constante. Y el gran problema de la economía, según pensadores como Hayek, es cómo coordinamos todo ese conocimiento que está disperso en millones de mentes individuales. Y así aterrizamos en el siglo XX, un siglo marcado por la Gran Depresión y 2 guerras mundiales. Las viejas ideas ya no parecían suficientes. Las preguntas ahora eran otras. ¿Qué papel debe jugar el gobierno en una crisis? ¿Cómo funciona la economía de un país en su totalidad? Y este debate es central en el siglo XX. Por un lado, tenemos a Sraffa, que vuelve a las ideas de Ricardo y dice que los precios dependan de los costos y la puja entre salarios y ganancias. Por el otro, a Milton Friedman, que afirma que los precios son señales de información pura, que nos dicen qué tan escaso es algo y coordinan la economía de forma casi mágica. 2 visiones totalmente opuestas. Ahora, una idea de Kalecki que parece ir contra la intuición. Él decía, los capitalistas ganan lo que gastan. ¿Cómo es eso? Pues, su propio gasto en consumo e inversión se convierte en los ingresos de otros, y así se alimenta el total de las ganancias. Y a eso se le puede sumar el gasto del gobierno o un superávit comercial. Y hablando de límites, tenemos la ley de Thirlwall. En términos simples, nos dice que la velocidad máxima a la que puede crecer un país está limitada por el crecimiento de sus exportaciones. Si intentas crecer más rápido que eso, empiezas a necesitar más importaciones, te quedas sin divisas y el crecimiento se frena. Es un verdadero techo, especialmente para las economías en desarrollo. Para terminar, un caso práctico que marcó el siglo, las reparaciones de guerra de Alemania. El análisis de Keynes es brillante porque muestra el dilema real. La solución obvia era devaluar la moneda para exportar más y poder pagar. El problema es que esa misma devaluación destruía el poder de compra de los trabajadores con el riesgo de una explosión social. No había una respuesta fácil. Y así llegamos al final. La historia del pensamiento económico no es algo del pasado, es un diálogo que continúa. Y la última pregunta es para reflexionar. Con la inflación actual, las tensiones comerciales, los debates sobre el desarrollo, ¿cuál de todas estas ideas les parece que nos habla más directamente hoy? La respuesta, como siempre, sigue abierta. No te vayas del video antes de comentar, suscribirte o darle like. Recordá que estamos en TikTok, Instagram y YouTube.